Hoy respiramos profundo y en ese vacío que significa entrar en el silencio, que significa entrar dentro de nosotros mismos para observarnos, para vernos, para reconocernos, nos preguntamos, ¿qué significado tienen los límites? ¿Qué significa para mí un límite? Y en ese momento de conexión, los invito a observar lo siguiente. ¿Cuántas veces nosotros, cuando estamos en el ejercicio de nuestra propia maestría, incluso observemos el ejemplo de un maestro de colegio, de escuela, de universidad? En su primer día, él siempre pone las reglas claras. Él dice cuáles son los límites de su clase, qué es lo que él espera de sus alumnos y hasta dónde él los va a acompañar en ese proceso, cuál es su función. Un buen maestro siempre hace esto al inicio de sus clases, pone sus condiciones, pone sus límites. Y observemos el desarrollo de las clases. Todos fuimos alumnos. Es posible que no todos hayamos sido o asumido el papel de ser maestros, pero todos sí hemos llegado a ser alumnos, con seguridad. Y observemos que en el desarrollo normal de este tipo de situaciones, en algún momento, muchos de nuestros maestros se han visto abocados a tener que imponer sus reglas, a tener que imponer sus límites, a recurrir a la fuerza para que esos límites que él puso desde el inicio de sus clases sean respetados. Y muchos lo hacen con mucha intensidad, en un ejercicio de poder desbordado. Pero también hemos visto en esta experiencia de ser alumnos, de ser aprendices de la vida, que algunos de estos maestros llegan a un momento en el cual se descomponen y claman a sus alumnos por respeto. Acuden a nuestra sensibilidad, a nuestra compasión, y claman por ese respeto de los límites que ellos nos propusieron desde el inicio de las clases. Y si apreciamos el significado de los límites desde este ejemplo, podemos descubrir que cuando en el ejercicio de mi masculino yo he abusado de este poder, he vivido desde la expresión de un masculino desbordado. Poner límites para mí siempre ha significado imponer mi punto de vista, hacer respetar mis reglas a rajatabla, a la fuerza si es necesario, por imposición. Y de la misma forma, si en el ejercicio de mi propia maestría, la única forma que yo he encontrado de poner mis límites es estar clamando por el respeto del otro, reclamándole al otro todo el tiempo aquello que yo le estoy pidiendo, aquello que acordamos al inicio, es porque de alguna forma yo no me he conectado con la fuerza y el poder del femenino. Sigo expresando esa energía femenina que se mira a sí misma desde una victimización, que clama por amor, que clama por respeto, que clama por reconocimiento.
Es como una relación donde al principio nosotros ponemos unas reglas claras y supongamos que una de estas reglas claras sea la fidelidad, ¿sí? Y como es un ejemplo muy común y tal vez sea una generalización de la cual estemos en algunos momentos cansados, entonces tenemos una figura masculina que siempre está deseando la infidelidad y una figura femenina que siempre está deseando la fidelidad, ¿sí? Entonces ponemos esa regla clara desde el principio. Esta va a ser una relación vivida desde la fidelidad. Pero entonces, en el camino, el masculino impone su necesidad de ser infiel, su deseo de ser infiel, y el femenino en el camino todo el tiempo se victimiza y clama por su necesidad de fidelidad. Son historias que hemos visto muchas veces repetidas, que nos muestran claramente que los límites no se tratan de esto. Los límites. Antes de decir esto, volvamos al ejemplo inicial. Observen que en su camino ustedes debieron haber tenido maestros que infundían respeto, que emanaban una energía tal que ellos ponían sus condiciones, sus límites, sus reglas de clase y en general, la mayor parte del tiempo, durante el transcurso de esa materia, de ese curso, esos límites eran respetados, sin necesidad de volverlos a mencionar, sin necesidad de imponerlos, sin necesidad de clamar respeto. Y eso nos demuestra que realmente los límites son cuestión de una expresión de tu propia energía. ¿Qué tanto has reconocido tú el verdadero poder que habita en la conexión fluida entre tu femenino y masculino para reconocer todo ese campo creativo bajo el cual tú te puedes expresar de una forma armónica, relacionándote con el resto del mundo, sin imponerte, pero sin caer en la necesidad de estar clamando respeto? En esta conexión del Kin número 154 del Mago Espectral Blanco, llegamos a este tono espectral, conectado directamente al animal de poder de la serpiente, que nos recuerda que para que en cada siembra nosotros podamos llegar a ese estado de liberación en el cual no vamos a repetir los mismos frutos, sino que vamos a llegar a frutos nuevos, necesitamos pasar por ese estado de liberación, como hace la serpiente, donde sale toda su piel completa y nos dice el verdadero estado de liberación es cuando tú entras en contacto con ese mago que te habita, con ese ser interior que te habita. Y cuando tú resplandeces desde ese ser interior que te habita, desde ese mago que te habita, los límites ya están puestos, los límites ya están creados, porque es tu propia energía, la irradiación de ese reconocimiento del ser real que está en ti, el que intrínsecamente hace que alrededor de tu espacio haya un límite energético para aquellos que deseen traspasarlo. La verdadera liberación, a la verdadera liberación de cada proceso de siembra se llega cuando nosotros, desde la expresión de nuestra propia energía, sin decir una palabra, hacemos claros los límites. Ponemos claros los límites en todas y cada una de las relaciones que construimos con este mundo. Nos conectamos hoy entonces con este Kin número 154, el mago espectral blanco, cuyo mandato nos dice:
Yo disuelvo con el fin de encantar, divulgando la receptividad, sello la salida de la temporalidad, con el tono espectral de la liberación. El sembrador, que en la esencia es tu ser verdadero, comienza su camino aceptando todos los desafíos y retos de sobrevivencia que sus semillas deben afrontar durante esta experiencia terrenal. Reconoce que cada semilla que siembra posee en su interior una parte del proyecto del alma, que en algunos instantes parece morir, pero que esa sensación de muerte solo significa que la personalidad carga con algo que es necesario soltar, y por eso lo percibe como una muerte. Lo soltamos para que una oportunidad de renacer a una nueva expresión en este plano terrenal se pueda activar y manifestar. El sembrador observa cómo cada detalle de su proyecto adquiere formas y estructuras que están cada vez más enfocadas en el reconocimiento de las partes esenciales de la semilla crística que lo constituye, logrando verse a sí mismo sin miedo de expresar esa personalidad que escogió representar para poder sanarse desde la raíz, porque toda siembra se reconoce por la calidad de sus raíces, y la raíz de nosotros, como humanos, es nuestra personalidad. Ahí inició todo. El sembrador se apoya en el fuego interno que nace en esa raíz, el día que dimos que nuestras madres dieron a luz. Él se apoya en esa luz interior que vibra intensamente desde la belleza de su poder esencial. Se llena del liderazgo que es capaz de impulsar la germinación de su proyecto del alma en la tierra. El sembrador recorre los caminos en busca del equilibrio perfecto entre el sol y la sombra, la humedad y la aridez, entre el cuidado y la sobreprotección, entre todas aquellas polaridades que se hacen necesario experimentar, dejando que fluya todo aquello que él requiere aprender sobre la naturaleza de su instinto, dejando crecer la expresión transparente de su verdadera esencia a través de los procesos de purificación que la siembra formula, para que los retoños que germinen puedan adquirir un tallo fuerte. Reconocer nuestra personalidad y asumirla nos da un tallo fuerte, que es símbolo de todo aquello que fue purificado desde la raíz y que reconoce la esencia de su camino, sin llegar a quedar perdido en el laberinto de las ramas que muchas veces son necesarias de transitar en algunos momentos, porque siempre sabe cuál es el tallo al cual debe regresar una vez el aprendizaje de las ramas se ha realizado. El sembrador reconoce la inspiración divina que lo invita a seguir creciendo y especialmente reconoce que esa inspiración siempre nace desde el amor, amor que nos invita a crecer en fidelidad absoluta con el mensaje que nos fue entregado en nuestro corazón, plantado en esa semilla que nosotros portamos en él. Aprendemos a ser claros en la expresión de las creencias que pueden fortalecer la siembra. Aprendemos a poner al servicio de esta semilla la magia del alquimista que habita en cada uno de nosotros, para transformarnos emocionalmente desde la alegría que nos regala la honestidad, con ese deseo genuino de vivir, con esa intención real de siembra. El sembrador realiza un proceso de verificación de la sabiduría que dice ganar en el proceso de gestación, mediante la observación de los frutos que cada rama le ha regalado. Y esa es la madurez del que asume y afronta los retos que él mismo plantó. El sembrador comprende lo que ganó al experimentar la vida de cada una de sus ramificaciones, con cada una de sus hojas, con cada una de sus flores, con cada camino recorrido, llenándose de confianza para seguir usando el libre albedrío del que fue dotado desde antes de nacer.
El sembrador reconoce el valor de cada rama, por eso nunca piensa en cortarla, porque sabría que su ser estaría mutilado si yo pretendiera eliminar algo de mi pasado, algo de mi historia. Hoy entonces recibimos la invitación para que desde la personalidad nos abramos a la exploración infinita que el sembrador desea hacer de ese árbol plantado el día que nacimos. Hoy estamos invitados a descubrir, a darnos cuenta que en el proceso nacieron tantas ramificaciones que podemos caminar y reconocer que este árbol, que es el árbol de nuestra vida, es la manifestación de lo profundo e infinitamente grande que es la semilla crística que nos habita y que no existen límites en el mundo, que está allí para ser explorado, para finalmente comprender que todo proceso de siembra consciente nos lleva a descubrir la naturaleza emocional oculta tras cada uno de nuestros propios actos y obviamente tras cada una de sus consecuencias. Nos lleva a estar atentos a cada parte del proceso, nos lleva a ser receptivos a cada necesidad que posee lo plantado, nos lleva a descubrir que nada florece en el descuido y que todo llega a dar fruto cuando tiene la atención necesaria. Nos lleva finalmente a liberarnos del poder de ese tiempo lineal que nos atrapa en un pasado que ya no existe desde la culpa y el juicio. Un pasado que al convertirse en una carga nos condena a desear un futuro que aún no es posible dar a luz. El sembrador nos invita permanentemente a descubrir el poder de aquel que adquiere aquel que vive en un presente continuo. Nos lleva a ver la verdadera magia del espíritu co-creador de la vida, de la esencia espiritual de la semilla que creció y se transformó en un árbol de grandes raíces, de tallo fuerte y frondoso, y de innumerables ramificaciones de conocimiento que se convirtieron en la activación de la sabiduría que nos otorga cada flor por montones y cada fruto por doquier. Encontramos que cada ramificación es una antena que nos conecta ahora con el espíritu sagrado del cosmos, y descubrimos en esa conexión la libertad del pasado que experimentan todos aquellos que aprendieron a dejar crecer, a cuidar, a podar y a nutrir las verdaderas semillas del mensaje crístico. Y ahora, a través de esa liberación, iniciamos la nueva cosecha, la construcción en este presente sagrado del futuro deseado para la humanidad.